La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Todo lo verdadero, en esto pensar, sin pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Hoy estoy de celebración porque en esta semana cumplí años. Estoy contenta por la vida que Dios me ha dado, por el ministerio y por poder seguir siendo de bendición hasta que el Señor me llame a su presencia o Cristo venga. Así que de una manera o de otra me gustaría morirme con las botas puestas, que no estoy anunciando nada, gracias a Dios por mi salud, pero que cuando sea yo hasta el último aliento pueda seguir predicando la palabra del Señor y diciéndole al mundo que en Cristo hay vida y hay esperanza. Aleluya. Para mí eso es central, básico, fundamental, vital. Así que te lo digo una vez más y me gozo de poder estar contigo un programa más en esta noche. Sabes que al final vamos a estar orando, así que estate atenta, atento, porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Como siempre tenemos un invitado especial y yo sé que el testimonio de este joven te va a impactar. Él es el doctor Héctor Heredia, que parece más un adolescente que un doctor, pero su doctorado es en ciencias del ejercicio, algo bien interesante de la fisiología, y está trabajando como misionero. Él mismo nos va a ir explicando cómo llegó hasta ahí y las cosas que el Señor está haciendo en su vida. Él es miembro de la Casa de Avivamiento Profético en Arecibo, Puerto Rico. Y pues tiene una trayectoria interesante. Qué bueno cuando, aunque a veces temblando, y lo digo por experiencia propia, uno sigue caminando de la mano del Señor y descubriendo en el avance que Dios está, que no hay que temer, que aunque uno va a veces preocupado o ansioso, mientras uno se mantenga conectado, orando y diciéndole al Señor, sabes que lo que quiero es hacer tu voluntad. Dios es fiel y nos guía y nos lleva en su propósito y nos usa para su gloria. Así que vamos a conocer en este momento a Héctor y vamos a escuchar su testimonio. Héctor, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Amén, Dios le bendiga, pastora, y es un placer el poder estar compartiendo con usted en su programa. Qué bueno. Pues cuéntanos en qué tipo de hogar tú te crías, cómo conoces al Señor y cómo llegas a este ministerio tan diverso e interesante. Está bien, está bien. Pues yo crecí en un hogar cristiano. Mi padre desde pequeño, a mi hermana y a mí nos inculcó en el ir a la iglesia y tener una relación con Dios. Qué bueno. Sin embargo, tengo que decirle que, como decimos por ahí, la información entraba por un oído y salía por el otro. Lo interesante es que la semilla se queda en el corazón y en su tiempo da fruto. Permaneció. Ajá. Yo pensaba en ese momento que era creyente, pero realmente no lo era. Pensaba que porque quizás decía mi oración antes de acostarme, eso me hacía cristiano, pero no estaba viviendo una vida la cual era agradable al Señor. Pero te diste cuenta que dijiste primero, creía que era creyente y no era cristiano. Eras creyente porque creías, pero no eras cristiano porque todavía no habías tenido una experiencia personal con el Señor, no habías nacido de nuevo, no habías rendido tu vida a Cristo. Y mucha gente que nos está viendo son creyentes, pero no todos han rendido su vida al Señor, no han nacido de nuevo, no tienen una verdadera relación y salvación es relación con Cristo de salvación. Lo que está diciendo es cierto, sí, Ajá. porque en mi mente no había duda de la existencia de Dios, Exacto. pero como bien dijo, yo no Ajá. tenía una relación personal con Él. Simplemente era información en mi mente y pues realmente no intimaba con Él, no le buscaba, no estaba buscando la profundidad, ¿verdad?, de una relación con Él. Sí, porque uno se cría y va donde lo llevan, hasta que llega una edad en que uno mismo toma una decisión. ¿Cómo Exacto. pasó eso? Pues mire, eso fue para el 2008. En ese periodo yo estaba haciendo mi maestría en el área de fisiología del ejercicio y yo estaba encaminado porque yo quería completar mi doctorado en la misma área. Me iba muy bien en el programa, tenía trabajo, tenía apartamento, sentía que todas las cosas en mi vida
debían estar bien, pero realmente por dentro me sentía muy, muy vacío y aún con todo lo que estaba logrando y alcanzando, no me sentía lleno, sentía que algo faltaba y lo intentaba llenar quizás con los estudios, quizás por medio del trabajo, pero nada de eso. ¿Seguías yendo a la iglesia o dejaste de ir a la iglesia? No, dejé de ir a la Ajá. iglesia. Pero no fue que te fuiste al mundo a tirarte al desperdicio. No estaba como un loco. Lo que sí era que estaba metido de lleno en los estudios. Estaba metido de lleno. Podría decir, mirando en retrospectiva, se pudo convertir en mi ídolo porque estaba enfocado más que en Sí, esa área. lo primero en tu vida era lograr tu sueño. Todo era basado en Ajá. eso. En Ok. poder alcanzar esa meta, poder convertirme en el fisiólogo y entrenador el cual yo quería. Pero pues más adelante le contaré, Dios tenía planes distintos. Ajá, ¿y qué pasó en el 2008? Pues en el 2008 yo me quedo pensando en el apartamento, me parece que fue un viernes y me digo, no pierdo nada con darle una oportunidad a Dios. Y dije, pues déjame ir varios meses a ver cómo me va y tomo la decisión si permanezco o simplemente pues sigo con lo que estoy viviendo. Pero pues tengo que decirle que de ese momento en adelante el Señor comenzó a llenar ese vacío y comencé poco a poco desarrollando esa relación y convirtiéndome en un mejor hijo para Él. O sea que el cambio fue a raíz del vacío tan grande, a pesar de que estabas encaminado en tu sueño, decidiste volver a tus raíces, a congregarte. No fue que hubo una experiencia así. Volviste a congregarte, a exponerte a la palabra, al poder de Dios, a la comunión de los hermanos, y empezó a venir gozo, alegría, y permaneciste. Y entonces es que se empieza a cultivar esa relación. Exacto, esa decisión fue como para marzo, comencé a ir a la iglesia, pero la decisión como tal de entregarle mi vida ocurrió en junio de ese año. Sí, 3 meses después, no está mal. Exacto, y pues desde ahí para acá le he estado siguiendo. Me iba a preguntar algo, porque me gustaría comentar algo relacionado a esto. No, sí, sigue. Quería comentarle, cuando yo estaba haciendo mi bachillerato, mi sueño era estudiar en la Universidad de Miami. Era algo lo cual quería cumplir y cuando terminé mi bachillerato, apliqué para hacer mis estudios de maestría en esa área. Sin embargo, no me aceptaron y en ese momento me chocó y aunque no tenía una relación fuerte con el Señor, puedo decir que cuestioné un poco. Sin embargo, eso ocurrió en el 2006 y en el 2010 Dios permitió que yo pudiera entrar a la Universidad de Miami, pero a otra escala, entré como Estudiante de doctoral. estudiante de doctorado Pero ven acá, el bachillerato lo hiciste en Puerto Rico. en Puerto Rico. Entonces, y la maestría, porque También no te en Puerto aceptaron. Rico. Entonces, vas a Miami, a lo mejor de ahí cogiste el acento que se parece un chipito a cubano en Miami, porque aquello es la segunda Cuba. Yo creo que lo tenía antes de eso, pero me hospedaba con una familia cubana que Ajá, probablemente se sí, pegó porque algo. Yo he ido mucho a Cuba y tienes un poquito de eso. Pero entonces llegas a Miami a hacer el doctorado Sí. en fisiología Y quería mencionarles que es como Dios. como que todo en el tiempo de él. Y sí, eso era de él, pero no era el momento. Exacto, si el Héctor del 2006 hubiera ido a Miami, se hubiera perdido porque no estaba enfocado en el Señor. Y el no estar enfocado en el Señor e ir a una ciudad la cual tiene tantas tentaciones, Sí. me hubiera hecho perderme de una forma increíble. Wow. Pero es brutal porque Dios permite que yo entre después que tenga un encuentro con Él. Y algo lo cual fue para mí bien sorprendente fue que yo quería especializarme entrenando atletas y en el año que yo apliqué a ese programa no lo tenían. El internet no estaba tan avanzado como está ahora y yo desconocía eso, pero el año que Dios me permite entrar, el programa, lo que yo quería estudiar estaba literalmente un semestre Estrenándose. Wow. Entonces Dios permite que entre, me pone a trabajar con el director del programa y entonces la directora del departamento me dice en ese momento cuando entro, Héctor, no vamos a poder cubrir tus estudios. Y ella me menciona que el crédito en ese momento era de $1,600. Ay, Dios mío. Que eso a mí Sí. Yo hice el cálculo en la mente
y nada más en estudio iba a tener sobre $150,000. Sí. Pero yo vi que Dios me puso en favor con esa persona, permitió que entrara, y yo simplemente estaba contándole a las personas de lo agradecido que estaba de que Dios me hubiese permitido entrar ahí. Y como a las 3 semanas ella me llama y me dice, mira Héctor, conseguimos un dinero el cual no estábamos esperando y te vamos a poder pagar 3 créditos cada semestre. Y yo, Wow. gloria a Dios, Ya, porque 1,600 por 3, estamos hablando que es una gran cantidad. Sí. Y comencé a testificar eso. ¿Qué sucede? Que al mes me llama y me dice, Héctor, vamos a darte... Son casi $5,000. Sí, Ajá, sí, sí. 4,800 por ahí. Al semestre, y estamos hablando que anual son casi Sí, $10,000. Exacto. Pero eso no es todo. Ella me dice que al mes que consiguieron un dinero cuando estaban esperando y me pagaron los estudios completos. Ay, Dios más mío. de igual forma me iban a dar un estipendio trabajando con el director del programa, que podemos ver mi frustración en el 2006. Ajá. Fue yo el no entender que Dios era El quien que te estaba estaba guiando mis guiando. pasos, aún cuando yo no estaba, Del todo firme en él. no estaba firme en él. Ajá. Hablando claro, no estaba firme en Y- él, pero él no se había rendido Ajá. conmigo. Sí, porque uno se cree que porque uno se quita, Dios se quitó, o porque uno le da la espalda, Él no está ahí. Sí. Pero está, y al contrario, usando las circunstancias para atraer a uno, para hacerle a uno señales de humo, como yo digo, para atraer a uno. Y tú no tenías dinero, o sea, tú pensabas estudiar con préstamo. Sí, literalmente mi Principalmente, cuenta ajá. bancaria estaba, no Y entonces estaba saludable. de una ayuda de 3 créditos semestrales pasó entonces a una beca A la ayuda completa. exacto, me estaban pagando todos los créditos, más me estaban pagando por Sí. trabajar para el profesor, Tremendo, qué que maravilloso. fue un milagro de Sí. Dios espectacular. Muchachos, sí, eso es. ¿Y cuántos años estuviste haciendo el doctorado? Pues estuve 5 años y ese periodo del doctorado fue un periodo el cual Dios utilizó doble, porque durante ese periodo Él me capacitó profesionalmente, pero yo descubrí, cuando fui a Miami estuve buscando distintas iglesias, como que no encontraba una a la cual... Si sintieras que encajaba. Exacto, Ajá, que se exacto. pareciera a donde tú te formaste, porque uno siempre busca cosas parecidas. Exacto, y entonces en el centro de estudiantes de la Universidad de Miami siempre tenían un frame en el cual decía servicio los domingos en tal salón. Y yo después de haber estado como 5 meses visitando distintas iglesias, dije, pues no tengo nada que perder Ajá. con ir ahí. Y cuando entro me recuerdo que una canción o una adoración, perdón, la cual para mí, ahora mismo no me recuerdo cuál era, pero la cual para mí en ese momento era especial, entro y la estaban adorando y como que eso creó una conexión, y luego cuando conozco al pastor y misionero, más las personas que estaban en el ministerio, dije, este es el sitio donde Dios Aleluya. me tiene, y ahí él comenzó a formarme. El pastor se convirtió en mi discipulador y mi mentor, Ay, qué y tremendo. me expuso a distintas áreas las cuales están alineadas con el llamado el cual Dios ha entregado a mi vida. Qué tremendo, ¿verdad? Como uno piensa que va ciego o dando palos al aire, pero Dios ve nuestro corazón y nuestro anhelo y sabe también el propósito que tiene para nosotros, y como que Él va cerrando el camino como un Alineando embudo las hasta cosas, que ¿verdad? tú llegas a donde Él quiere que llegues. Claro, cuando uno se somete a Él. Exacto. Porque el hecho de que antes de llegar allá, ya tú tuvieras una relación con Él, hizo más clara tu capacidad de discernir o de confiar Sí, y sí. seguir caminando y ponerlo todo en Y oración. me protegió, porque ante todas las malas alternativas que habían, me ayudó a enfocarme a Él Ay, y escoger sí. las alternativas que me encaminaban a Él. Y ese pastor que se llama Joe Lorty, que él trabaja como misionero, fue alguien quien me expuso a la iglesia fuera de las 4 paredes. En muchas Sí. ocasiones, ¿verdad?, nos enfocamos en lo que estaba ocurriendo dentro del templo, pero él era bien, dentro del evangelismo, era algo lo cual él practicaba mucho. No, y la misión es ir, Exacto. ir, hacer, predicar. La gente no entiende eso, se cree que es estar ahí adorando. No, ahí tú exacto. adoras, Lo cual es sirve, bueno y te es bonito. capacitas, sí,
Pero es para salir, no es para quedarte ahí. Exacto. Qué bueno. Y pues yo comencé a interesarme en lo que él estaba haciendo y él fue capacitándome y él vio que yo tenía interés y como que había un llamado y fue entonces exponiéndome hasta que me hizo en ese momento, luego de como un año, año y medio, líder de evangelismo dentro del ministerio en la Universidad de Miami, Ajá, donde mismo estudiabas. donde estudiaba. Sí. Ajá. Wow. ¿Y tú de niño en algún momento pensaste en un llamado, en misiones? No, para nada, para nada. Tremendo, Realmente sí. no tenía interés. Como le mencioné, yo iba a la iglesia porque me obligaban, no tenía ningún tipo de interés o pensamiento de que iba a estar haciendo cosas para el Señor. Sí. Tú ves lo importante de que uno críe los hijos en el Señor. Ellos no tienen la capacidad para decidir si eso les gusta, les conviene o el impacto que va a tener el resto de su vida, pero uno como padre tiene que llevar a los niños a donde uno quiere asegurar una formación espiritual, además de la académica y la hogareña y en todos los aspectos. Y tú dices, yo iba porque me llevaban sin interés, pero es que no tenías la capacidad para saber lo importante que Sí, era. sí. Pero mira cómo Dios va preparando todo. Y Wow. disculpe, No, sí, y el ver a mis padres, ¿verdad? Modelando lo que es un creyente, tremendo. yo diría que a veces uno aprende más viendo que de lo que pues le dicen a uno. Sí, más que lo que se dice, lo que se hace, lo que se vive es lo que impacta a las demás personas. Exacto, y eso fueron, como usted dijo, las semillas que poco a poco fue el Señor colocando. Y en el momento correcto, Dios me ayudó a convertirme en el terreno fértil para que Él pudiera comenzar a desarrollarme y a hacer como Él quiere. Sí, tremendo. Y entonces una vez te gradúas del doctorado, sales de la universidad, ¿qué haces? Pues mire, cuando termino el doctorado, yo quería quedarme en los Estados Unidos y es para que vea cómo Dios obra. Yo hice una publicación por Facebook dándole gracias a Dios por permitirme terminar mis estudios doctorales y entonces una profesora que yo tengo en Facebook y fue la persona a la cual durante el bachillerato dirigió mi práctica, ¿verdad? Me hizo un acercamiento como que, mira Héctor, veo que terminaste, ¿por qué no aplicas? Yo creo que tú tienes potencial para ¿verdad? Este tipo de trabajo. Y entonces yo queriendo estar en los Estados Unidos, apliqué, pero esa fue la puerta a la cual Dios abrió y Él me permitió trabajar dentro de la Universidad UPR, ¿verdad? En el área de Mayagüez por 3 años. Ese fue el próximo paso donde Él me tremendo. encaminó. Regresar a Puerto Rico y ser profesor en la UPI de Mayagüez. Exacto. Qué bien. Y fue una experiencia enriquecedora en la cual Él me ayudó a desarrollarme más como maestro, cómo enseñar cosas difíciles, ¿verdad? De una forma en la cual fuera más sencilla, a poder tratar con los jóvenes, lidiar con ellos, poder comunicarme con ellos. Y algo lo cual intentaba, pues mientras enseñaba, sacaba un periodo, un día a la semana, en la cual compartía una palabra del Señor a la vida de los jóvenes, cosa de sembrar una semilla en sus vidas y que ellos poco a poco pues pudieran ver la belleza de... Algo así como un círculo de oración en la hora de almuerzo, cosas de esas, ¿o cómo? No, mire, durante mis clases lo hacía usualmente la segunda clase de la semana. Sacaba un periodo como de unos 2-3 minutos y pues algo breve. compartía un versículo y daba una breve reflexión de tal forma que los jóvenes pudieran conocer un poco más acerca del Señor, porque si somos honestos, muchos de ellos no habían puesto un pie en la casa del Señor. Wow. No, y tú les creaste de alguna forma inquietud, interés, es como enseñarle un chispito de algo tremendo que tú tienes. Yo me imagino que sí, que fue efectivo. Fueron semillas las cuales se colocaron y sé que quizás no pueda haber el fruto de lo que sembré, pero
se colocó la palabra correcta. Sí. Y la Biblia lo dice, que Pablo lo decía, que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así mismo. Y uno está en el proceso de alcanzar las vidas, pero uno no le toca todo. A veces sí, uno tiene que ser el mentor, pero fíjate que el mentor tuyo en la universidad no fue quien te trabajó desde la niñez, fueron tus padres, tu iglesia, tu pastor. Luego en la juventud estuviste un poco distraído, pero luego él. Pero vale que tú seas el primero, el quinto, el último. O sea, la cosa es que uno se meta en esta rueda del reino de Dios, de impactar las vidas de una manera o de otra, sea para salvación, para seguimiento, para esto tuyo que fue identificar un llamado y encaminar una profesión al servicio de Dios. ¿Y cómo saliste de la UPI y te metiste full en esto? Pues mire, pasó un poco antes de llegar ahí. Cuando yo decido cerrar la puerta de la UPR de Mayagüez, yo en retrospección puedo identificar ahora que mi identidad no estaba completamente en Cristo. Aunque yo era creyente y le buscaba, yo puedo decirle que en ese momento en mi vida mi identidad era en el trabajo y yo me había terminado, ¿verdad?, mis estudios para ser un entrenador de fuerza y acondicionamiento. Y yo cerré esa puerta en la UPR de Mayagüez con el sueño de volver a los Estados Unidos y convertirme en un entrenador de fuerza y acondicionamiento a nivel de Grandes Ligas. Okay. Entonces, o sea, que una puerta a la cual el Señor abrió debido a mi falta de identidad en Él en ese momento, yo podría decirle que yo, como mi identidad no era en Cristo, yo no me sentía bien con lo que estaba haciendo, porque sentía que no estaba haciendo quien yo era. Y yo no soy mi profesión, yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Exacto. Pero no te sentías satisfecho como redireccionándote. Creías que tenías que seguir en lo que tu profesión te ofrecía, en tu sueño. Exacto. Dios me abrió esa puerta, pero yo cierro para irme a buscar otra puerta, porque en aquel momento puedo ver ahora que eso fue una puerta a la cual el Señor abrió, pero mi falta de identidad en Cristo me hizo cerrar esa puerta para yo buscar lo que yo quería, ¿verdad? ¿Y se te abrió allá? Pues cuando eso... renuncias acá. Yo renuncio y entonces en el año 2019 yo me pongo a orar. Mira, yo dije, Dios, yo entiendo que tú estás a favor mío en esta, ¿verdad?, en esta decisión la cual voy a estar tomando. Sin embargo, voy a orar porque quiero tu dirección, quiero hacer lo que me estás llamando a hacer, ¿verdad? Y en mi mente es, pues Héctor, dentro de varios meses te vas para Estados Unidos, pero es curioso porque a la iglesia vienen personas las cuales no sabían nada acerca de lo que yo estaba viviendo y Dios utilizó a 3 personas distintas las cuales no conocían acerca de la situación para decirme que en esta temporada de mi vida es en Puerto Rico que Él me quiere. ¡Wow! O sea que... En 3 momentos diferentes. En 3 momentos distintos, porque estaba un poco reacio cuando me lo dijeron la primera vez. Pues yo había hecho ya, por decir así, en mi mente, en mi vida, en los Estados Unidos. Todos tus planes estaban cuadrados. Exacto, y esto no encaja dentro de rompecabezas que yo había montado. Y le tomó a Dios hablarme en 3 ocasiones distintas para yo poder entender que era en Puerto Rico que Él me quería, ¿verdad? Y voy a decirle algo, quizás lo cual puede que suene un poco extraño, pero hubo una persona a la cual me dijo, y esto a mí me chocó, te van a llegar 2 oportunidades de empleo, tú no vas a aplicar a ninguna. La primera no va a ser la que Dios tiene para contigo, sino que es la segunda. Y yo en mi mente cuando me dicen esto, primeramente yo dije, pues yo voy a llegar a mis 80 años desempleado porque a quién le dan un trabajo sin aplicar. Y efectivamente Dios utilizó a esa sierva del Señor y en mayo me llamaron para una oportunidad de trabajo. Sin embargo, como yo no apliqué, yo dije, pues mira, esto se alinea con lo que Dios me dijo. En julio 18 del 2019 me llaman del albergue olímpico y esa es la segunda puerta a la cual Dios abre para que yo pueda trabajar. Estaba trabajando como entrenador de fuerza y acondicionamiento
en este caso, no con jóvenes universitarios, pero con adolescentes estaba trabajando por medio de esa puerta la cual el Señor abrió. ¿Y cómo sin aplicar caíste ahí? Pues mira, Dios tiene una forma la cual Dios conoce el final desde el principio. Sí. Entonces, cuando yo estaba en ese momento desempleado, una persona a la cual fue compañero mío de trabajo en la UPR de Mayagüez, le dan la oportunidad de dirigir al albergue olímpico y entonces él me llama y me dice, Héctor, necesitamos un fisiólogo del ejercicio, alguien que trabaje en el área a la cual tú estás preparada, o Wow. preparado, perdón. Y esa puerta pues, de Dios se abrió y fue una gran bendición. Qué tremendo, sí. Y ahí es que estás ahora. No, ahora mismo estoy trabajando como misionero. O sea, ya no estás en nada de tu profesión, aunque lo usas para la obra misionera. ¿Cómo es eso? Pues referente a lo del albergue olímpico, Dios me dio la oportunidad de cumplir ese anhelo el cual yo tenía y estoy llevándole a lo que me preguntó. Dios me dio la oportunidad de cumplir ese anhelo el cual tenía, que era el poder trabajar como entrenador de fuerza y acondicionamiento. Y entonces hay un ministerio el cual se conoce como CRU, C-R-U, que en español se conoce como Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ah, sí, yo conozco eso, sí. Y entonces dentro de esa organización cristiana hay un ministerio el cual se llama Atletas en Acción. Y entonces Dios me dio la oportunidad que mientras yo trabajaba en el albergue olímpico, yo hiciera la parte secular, pero de igual forma me envolví en ese ministerio el cual yo conocía y de voluntario estuve trabajando alrededor de 2 años y medio, sembrando la semilla ahora de forma intencional, porque el albergue olímpico me dio la oportunidad junto a un compañero de poder llevar las buenas nuevas de salvación a los jóvenes de escuela intermedia y superior. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Uno se queda, si te lo propones no te sale, pero como No, era no. el plan de Dios, Él fue llevando la cosa. Exacto. Wow. Y actualmente, Pues actualmente, luego que salí del albergue olímpico, estuve trabajando como entrenador personal y bien envuelto en el ministerio, en la iglesia a la cual formo parte, pero el Señor me había dado una palabra en la cual Él me había mencionado que Él me tiene trabajando con atletas, ¿verdad? Y me tiene de igual forma llevando su palabra y de forma más envuelta en el ministerio. Y entonces el año pasado yo estuve meditando mucho acerca de eso y luego de un periodo de ayuno y oración me fue claro que el Señor me estaba dirigiendo a que entrara ahora como personal, ¿verdad? Dentro de este ministerio, el cual había trabajado como voluntario por varios años. Y pues ahora me moví para poder trabajar entonces con estudiantes universitarios, que podemos ver que Dios no deja nada de lo que hemos utilizado en nuestra vida. nada fue vicioso ni casualidad, todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito y Dios estaba y está alineando las cosas, porque si se fija, cuando estaba en la Universidad de Miami, me introdujo al tipo de ministerio cual trabajo ahora por medio del pastor y misionero. Este tipo de ministerio evangelístico, en otras palabras, estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación a grupos, a personas, lo cual al principio puede ser incómodo y difícil, pero Dios utilizó al pastor Joe para desarrollarme en esa área. Y entonces en el trabajo el cual me dio luego, estaba trabajando con la población para la cual me estoy dedicando ahora, que es la población universitaria. Wow, sí. Y dentro del albergue me metió completo, ¿verdad? Dentro de lo que es el Ministerio de Atletas en Acción. Qué tremendo, qué tremendo es dejarse guiar por el Señor. Y aún con las luchas, las dudas, los sueños, no frustrados, pero que uno dice, pero espérate, yo quería esto ahora o yo quería... Pero si uno no le hace fuerza al Señor, Él va llevando. Sí, sí. Y lo que dice es bien importante, pastora, porque ahora uno está sonriente, pero en muchas ocasiones, en medio del proceso, uno no puede ver la foto completa. Exacto. Uno no puede ver lo que Dios
ya puesto desde antes de la fundación de la tierra. Y quizás debido a que uno no puede ver eso, puede traer frustración, pero en estos últimos años en mi vida he estado aprendiendo y sigo aprendiendo a confiar en Él, aun cuando lo que estoy viendo no se parece a lo que Él dijo, porque estoy entendiendo que lo que Él está haciendo es algo lo cual me está empujando, ¿verdad?, hacia donde Él me quiere. Y su palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y uno cree que ya llegó. Y mira a la edad que yo tengo, después de 40 años de ministerio pastoral, ahora sigo en el ministerio, no en la pastoral, sigo evangelizando, sigo predicando, sigo aquí en los medios. Y todavía Dios me sigue hablando de que tiene cosas para mí. Y todavía no he llegado a todo. Es como si mañana voy a despertar y va a haber otro nuevo día, otra nueva oportunidad. Como si Dios tiene agenda constante para uno. Y uno piensa que llegué, pues yo terminé 40 años de pastoral, pues ahora pues voy a predicar cuando me inviten. Sí, No, me han caído un montón de cosas en las manos y tengo que orar porque Dios me sigue diciendo, te estoy guiando, tengo cosas para ti, que yo no me crea que acabé, que me gradué, sí. que llegué, no. Mientras, por eso yo digo, yo creo que yo me voy a morir con las botas puestas cuando sea, porque mientras tengo vida, sigo teniendo pasión, llamado, anhelo, y la luz sigue encendida, brillando. Cuando Dios la apague, pues me iré para allá. Y Pero tú, que estás todavía tan joven, sí, has llegado a lo que querías y ajustado al ministerio como quería Dios, pero vas a seguir llegando a otras cosas. sí, sí, y como Este no es el capítulo final, al contrario, tú estás bien. este es el inicio de una nueva Ajá. temporada. Mientras compartía eso, me viene a la mente, pues que Dios es un Dios de temporadas. Exacto. Y en el caso de usted quizás dice, pues ya no soy 40 años, pastora. 40 años de ministerio, ¿qué más puedo hacer? Pero ahora usted tiene toda esa experiencia Sí. en la cual puede vertirla en la vida de otros ministros Sí. y otros pastores, y Dios puede utilizarla compartiendo todo ese conocimiento y todas esas experiencias para ayudar a moldear y capacitar a personas las cuales necesitan muchas de las vivencias las Sí. cuales usted ha tenido. Y de lo que me preguntó, yo aunque llevo ya como más de 15 años en el ministerio, en esta etapa yo estoy, es una etapa nueva en mi vida, es una etapa en la cual Dios me está preparando y capacitando para cosas futuras en las cuales vamos a estar impactando a otras personas, y como dice la palabra, vamos de gloria en gloria en Cristo. Amén, aleluya. No, es interesante. Yo pienso que todo lo que vaya a hacer se va a hacer pronto, porque todas las señales nos dicen que no queda tanto en esta vida, Sí, en este mundo. O sea, uno ve cómo el cumplimiento profético le dice a uno, mira, Cristo viene pronto. Por eso yo le digo a la gente, mira, si Dios te está llamando, lo que vayas a hacer, hazlo ya, porque para Sí, cuándo lo sí, vas a sí. dejar, si esto no tarda. O sea, Dios quiere, y por eso yo le digo a la gente, no boicotees los procesos de Dios. Dios quiere llevarte a unas cosas, permíteselo, porque hay que redimir el tiempo, exacto. porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabes? Muy cierto. Sí, tremendo. Y cuando somos desobedientes a lo que Dios ha comentado, estamos atrasando lo que Dios quiere Exacto. hacer en nosotros. O sea que aunque le digo a usted y a las personas que están viendo, ¿verdad? Que si Dios nos está mandando a seguir este camino, aunque quizás lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo no sea lo que Él dijo, no dudes en seguir el camino el cual Dios ya ha marcado para con tu vida, sino síguelo confiando, y el Dios que te prometió es el Dios que va a cumplir eso que ha hablado para tu vida. Amén. Aleluya. Sí, es como una aventura. Tú sabes que hay un himno de Marcela Gándara que dice, es una Sí. aventura. Pues esto es una aventura. Literal. Porque tú no sabes con lo que Dios te va a sorprender. Y aunque vengan pruebas que tú te crees que el diablo se metió, lo que Dios permite es para tu crecimiento y bendición, para que veas la gloria de Dios, para que sigas creciendo, para que amplíes la visión. Te lo digo por experiencia.
Y a veces uno se deja engañar y distraer o quita la mirada del Señor y se pone a mirar la situación y dice, ¿pero qué es esto? No, no, no. Regresa siempre la mirada al Señor porque Él está en control, Él sabe lo que hace y es una aventura hasta que lleguemos allá. Y mientras compartía eso, pastora, me viene a la mente el relato en la palabra en la cual Pedro le dice al Señor que quiere caminar hacia Él. En las aguas. En las aguas, exacto. Y entonces, mientras él permaneció con su mirada puesta en el Señor, Sí. aún con lo que estaba ocurriendo, él pudo permanecer a flote. Pudo caminar. Pero cuando su mirada la quitó del Señor, Ajá. fue cuando ahí se hundió. Sí. O sea que eso es una enseñanza para nosotros, Sí. que aún dentro del caos, lo cual que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor, permanecer enfocado en Él. Amén. Y cuando permanecemos en Él es que podemos experimentar la paz, la cual sobrepasa todo entendimiento, que no es para el momento en el cual las cosas están bien, es para el momento en el cual las Exacto. cosas están mal. Cuando más se necesita evidenciar Exacto. que uno está con Dios. Exacto. ¿Y cómo quisiera cerrar, Héctor, que ya el tiempo nos traicionó y se nos acabó? Pues mire, pastora, yo ahora mismo en este capítulo el cual le comenté, estoy trabajando a tiempo completo con el Ministerio de Atletas en Acción y entonces queremos impactar esa comunidad de atletas universitarios y estudiantes universitarios de tal forma que puedan desarrollar una relación personal con Cristo. Y ahora mismo yo soy personal a tiempo completo, pero para realizar mis funciones a tiempo completo estoy levantando fondos para poder cumplir con mis funciones y poder impactar esta generación, la cual tanto necesita de Dios. Si somos honestos, dentro de la iglesia no estamos teniendo tantos jóvenes como quizás hace unas décadas Sí, atrás. cierto. Y entonces esto me motiva a mí a ir donde están los jóvenes y llevar la palabra. O sea que si con la información la cual está en la pantalla, si la persona quiere poder impactar esta población y quiere ver un cambio en la generación que se van a convertir en los líderes y los profesionales de Puerto Rico y a nivel mundial, le exhorto a que, o le invito a que se haga una donación al ministerio, lo cual grandemente ayuda a que yo pueda cumplir mi labor como misionero dentro de Puerto Rico y poder impactar a los estudiantes universitarios. Qué tremendo. Sí, no, definitivamente la gente tiene que invertir en el reino. Y hay cosas que uno las quisiera hacer y no tiene la capacidad para hacerla, pero si Dios capacitó a alguien y lo llamó, pues vamos a respaldarlo y a auspiciarlo. Así mismo. Así que sí, me alegra mucho que vayas por ahí, por ese camino donde vas a encontrar gente particular, interesada en cosas que también a ti te interesan, pero que sus sueños son por esa línea y no saben que Cristo se les puede meter por el medio y redirigirlos y usar ese potencial que tienen, como lo está usando el tuyo, Amén. para servir en el reino de Dios. Aleluya. Pues Héctor, de veras me gozo mucho de escuchar todo ese testimonio. Está bien interesante y me identifico con él porque Dios a mí me fue llevando y es interesante como Dios guía, aunque uno no se esté dando cuenta. Y lo importante es que uno, como te dije ahorita, no haga fuerza, sino que siga orando, pidiendo confirmación y llegan como te llegaron a ti tantas. Si no, estarías tú en otro lugar, Exacto. haciendo otra cosa que no hubiera sido precisamente el centro de la voluntad de Dios. Así que ojalá mucha gente se motive a respaldarte Gracias, pastora. y que tú puedas hacer aquello para lo cual Dios te llamó. Aleluya. Pues adelante. Gracias, En el pastora. nombre del Señor y gracias tú por venir. Y al público les invitamos a escuchar este cántico especial, pero quedarse ahí porque vamos a traer una breve palabra y orar para que a ti también Dios te dirija, Dios te haga entender el camino en que debes andar, Dios cumpla su propósito en ti y tú no te sientas viviendo un día a la vez desorientado, sino enfocado en algo claro que Dios te muestre que tienes para tu vida. Así que escuchamos el cántico. Adelante. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma?
tus manos en el cielo, dile: ¿quién como tú? Vamos todos. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Oh, Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Tu mano en el cielo. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? Lo recuerdo, Señor, que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma. Y Jesús, amado de mi alma, solo
hecho, es nuestro honor, nuestro placer, nuestro privilegio servir al Señor, poder ser contados con aquellos que son sus colaboradores y que pueden aportar algo al reino, aunque este es el llamado para todos. No todos responden, no todos dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Muchos se quedan como Isaías mirando su pecado y pensando que no lo pueden hacer, se descualifican y se pierden el resto del proceso del llamado, de ver cómo Dios le limpia el pecado de la boca de Isaías y lo invita a seguirlo y a trabajar con la nación. Y otros ponen montones de excusas, como las puso Jeremías, pensando que no era el candidato correcto, porque definitivamente primero se sentía que era un niño y segundo que no tenía la capacidad para hablar. Pero en tantos casos bíblicos vemos cómo Dios insiste y cómo Dios a todos nos hace nacer con un propósito, aunque no todos le creen o no siguen ese propósito o no responden a ese llamado. Una vez escuché a una predicadora decir que en los cementerios habían enterrados muchos llamados y muchos ministerios que nunca se llevaron a cabo porque aquellos a quienes se les otorgó no creyeron o no se atrevieron o se desenfocaron. Y lo último que yo quisiera, como le dije a Héctor al final, ahorita en la entrevista, es salirme del centro de la voluntad de Dios. Pero hay que confiar que Dios no está loco, que aunque no parezca que nos queda grande el traje, si Él lo escogió para nosotros, Él lo ajustará a nuestra medida y que lo que necesitemos en el camino, Él lo va a otorgar. Esto me hace pensar en medio de los llamados en Moisés, que contra toda probabilidad Dios lo llama después de haber fracasado. Hay gente que fracasó en su sueño y piensa que ya se terminó todo, y es al revés. A veces Dios nos hace tocar fondo para que nos impulsemos desde el fondo y salgamos otra vez a la superficie a coger el aire, pero para entonces nadar en la dirección que Él tiene para nosotros. Porque mira Moisés, criado, vivo y criado en casa de Faraón, cuando el destino de todos los niños de esa época era que fueran echados al río conforme el Faraón había mandado, por el exceso de multiplicación que habían tenido los hijos de Israel entre el pueblo egipcio. Y Faraón dijo que todos los niños varones que los echaran al río, que estaban demasiado abundantes y que podían entonces convertirse en un pueblo que se levantara contra ellos. Y contra toda probabilidad, la madre de Moisés lo retiene un tiempo, lo echa en una canasta, en una barquilla río abajo, y es encontrado por la hija de Faraón y criado en casa de Faraón como si fuera también parte de la familia. Es algo único. Hay gente que dice, wow, después que Dios me otorgó tantas oportunidades en la vida, ahora mira dónde estoy. No, es que a lo mejor no se han escrito o no le has permitido a Dios escribir los otros capítulos que faltan de tu vida. Porque Moisés de alguna forma sabe que tiene algo de la identidad de ese pueblo que estaba esclavo y sale un día a ver a sus hermanos y es cuando mata al egipcio, cuando ve cómo abusa de uno de los hebreos. Sin embargo, es descubierto y en vez de lograr ese anhelo que tenía de proteger a su pueblo y de liberarlo de ese abuso, huye a Madián, huye al desierto, donde pierde 40 años, pierde entre comillas, porque fue el tiempo donde Dios realmente lo preparó para formar el líder que luego iba a ser para liberar al pueblo, pero en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. No con el mollero como lo hizo Moisés la primera vez y en su tiempo joven, fuerte, sino ya aparentemente un anciano y a través del Espíritu Santo. Fíjate que está Moisés en Madián, tiene una visión mientras pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, dedicándose a otra cosa distinta a la que aprendió donde se crió, dedicándose a otra cosa distinta a lo que eran sus sueños, pero tiene esta visión de una zarza ardiendo, de un árbol espinoso seco ardiendo en llamas en medio del desierto, con la particularidad de que la zarza ardía y en vez de convertirse en paja y en ceniza, no se consumía, seguía viva. El
el pasaje de Éxodo 3 que registra el llamado de Moisés dice que se le aparece el ángel de Jehová. Sin embargo, en ningún momento vemos al ángel ahí. Él lo que ve es la zarza ardiendo. Pero dice que tuvo una visión, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. A veces tú estás hablando con un ángel o está un ángel delante de ti preparándote el camino y tú no sabes lo que está pasando. Porque Moisés no ve ningún ángel. Moisés lo que ve es la zarza ardiendo y le es curioso porque él conoce la combustión espontánea del desierto donde hay tanta sequía. ¿Y cuántos árboles ardiendo habrá visto Moisés antes de ese momento? Pero este en particular seguía ardiendo y no se consumía. Y él se acerca y acercándose es que Dios le habla por su nombre y le dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tu pie porque el lugar que pisas es santo. Y empieza el diálogo a Dios expresarle su llamado y a Dios prepararlo para él mismo. O sea, tuvo 40 años en casa de Faraón, 40 años en el desierto y a veces yo le digo, Dios, que largos son tus tiempos. Me tienes desesperada, caballar lo que me has dicho. Pero no, es en el tiempo de él que las cosas son perfectas, que las cosas son correctas, porque siempre que nace un bebé antes de tiempo, sin los 9 meses completos, viene con problemas o no se desarrollan bien sus pulmones o hasta puede convertirse en un aborto, un niño frágil de salud. Y nosotros siempre queremos las cosas por nuestra ansiedad y desespero antes, pero Dios sabe cuándo es el momento perfecto. Y el momento perfecto para Moisés no era solamente cuando hubiera conocido la abundancia y la cultura egipcia en la casa de Faraón y tampoco cuando él quería, sino cuando en 40 años en el desierto conociera precisamente el desierto, desarrollara el carácter que necesitaba y se convirtiera en ese líder nacional único que registra la palabra de Dios, porque lo que hizo Moisés, aparte de Cristo, obviamente, no lo hizo nadie más. Entonces es que está listo, entonces es que Dios lo llama por su nombre, entonces es que Dios le dice, ahora es. Pero fíjate que lo enamora, le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, como quien dice, tu pueblo es mi pueblo. Tú lo viste un tiempo atrás, yo lo estoy viendo ahora, porque ahora es el momento en que tú hagas lo que quisiste hacer entonces, pero no estabas listo. Y he conocido, he oído su clamor, bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Y ahí es que le dice a Moisés, tú mismo eres el que va a ir a nombre mío. Lo que quiero decirte es que primero hay que someterse a los tiempos de Dios. Segundo, a los procesos. Tercero, si fracasaste, no te descualifiques. No estabas listo quizás en ese momento, pero Dios sigue trabajando contigo. Y cuarto, Dios es un Dios misericordioso, que así como oye la necesidad de los muchos y del pueblo, ve también la tuya. Y la suple, la de ellos, a la vez que está supliendo la tuya. Ese llamado, ese anhelo, ese sueño de Moisés se cumple, pero en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y que fue espectacularmente superior, porque si nunca has leído el Éxodo, es tiempo que lo leas. Es el segundo libro de la Biblia. Primero está Génesis, que podrías leerlo primero, y luego Éxodo, que es el libro que narra la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto y cómo Dios llama a Moisés para dirigir esa obra. Y contra toda aceptación y entendimiento de Moisés de que él era la persona, Dios lo capacitó, lo envió, lo respaldó, lo usó, y por eso existe el pueblo de Israel, porque él colaboró con lo que Dios quería en el tiempo de Dios y a pesar de él mismo. Así que yo en esta noche, que se me acabó el tiempo, te lanzo el reto, porque Dios ha visto la aflicción de la gente a quien Él te va a enviar, o del país a donde Él te va a enviar, o del sector, como envió a Héctor, universitario, donde Él te quiere enviar. Él ha visto, Dios ve, Dios oye, Dios conoce, y Dios prepara gente para los diferentes lugares. Como dice el salmista y lo registra Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios nos está llamando a todos y el tiempo se nos acaba. Queda tan poco que lo que vayamos a hacer, como le dije
a Héctor ahorita que le digo a la gente, si vas a hacer algo para Dios, avanza y hazlo porque se nos acaba el tiempo. Y Dios quiere usarnos, bendecirnos, convertirnos en sus colaboradores y hacer cosas grandes, como las que jamás imaginó que Moisés que haría Dios a través de él, pero las hizo. Así que matricúlate, responde al llamado de Dios, atrévete, deja que Dios haga el traje a tu medida y encomiéndate a Él porque Él te va a guiar. Yo cito mucho y me encanta el Salmo 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el compromiso de Dios contigo, si tú respondes al llamado que Él te está haciendo, a lo que sea que Él y tú saben. Y si no lo saben, dile que te lo aclare porque Él lo va a hacer. Pero sabe que todas estas cosas que hemos hablado van a entrar a colación y todo va a ocurrir a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Amén. Oramos. Padre amantísimo, te doy gracias porque tú eres extraordinariamente maravilloso, grande, fiel, precioso, digno. No sé qué más decir, Señor, pero tú eres único. Tú eres nuestro Dios, creador y Padre, y tú tienes un propósito maravilloso para nuestra vida. Ayúdanos a creerlo y a tomar tu mano y a caminar contigo y a no rechazar el llamado, sea para muchos, para pocos, para un lugar grande, un lugar pequeño, para algo que sabemos, para algo que no sabemos, para algo capacitados, para algo que tú nos vas a capacitar en el proceso, para lo que sea. Ayúdanos a entenderlo y a responder. Y es nuestro honor, Padre, como dije al principio, y nuestro privilegio servirte, que estemos dispuestos y que tú puedas contar con nosotros en un tiempo de tanta crisis y en un tiempo que ciertamente es final. Sé propicio a cada televidente y radioyente. Asístele, ayúdale y respóndele en medio de sus angustias. Ayúdales, Dios, y déjales ver que tú eres un Dios que oye y responde y un Dios que hace grandes cosas en aquellos que en Él creen y que confían. Que si alguno no te conoce, abra su corazón en esta hora para aceptarte como Señor y Salvador y de ahí en adelante comience la gran aventura de ser tu hijo. En tus manos les dejo, Padre, y es en el nombre de Jesús que te suplico todas estas cosas y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.